¿Y qué es lo que has escrito en este libro? Hay en este librito de firmas que tenemos nosotros aquí en la televisión. Se me ha ocurrido esto, querido Paco. La televisión es una fábrica de sueños en imágenes que te atrapan. La televisión vino al mundo para terminar con la espantosa soledad. Ya el hombre, el ser humano, jamás sufrirá la soledad si tiene en su casa la incansable amiga que es la tele. Costa del Sol Televisión. Su director, José Luis Moreno, y todo, absolutamente todo el personal tiene en sus talentos y en sus manos el maravilloso invento rompedor de soledades. A todos ellos, mi abrazo de compañerismo sincero y justo. Dios os guarde a todos y salve a Costa del Sol Televisión y a todos sus telespectadores. Firmado Gonzalo Fausto, periodista. Hoy, Málaga, 18 de febrero del 2013. Que Dios te bendiga, Gonzalo. Qué dedicatoria más bonita. Este libro, que ya se honra con muchos ilustres, pues se acaba de, no sé, de ilustrar más todavía con tu esencia de buena persona y de magnífico profesional. Pero como aquí usted y yo pactamos no echarnos flores en común, con darte las gracias por estar aquí, nos quedamos más que satisfechos. Y si ha habido un motivo para arrancarte de tu Malagueta y de tu María Luisa de tu alma, ese motivo no es otro que regalar este tiempo que despachemos entre lo divino y lo humano a esos nietos, 4 querubines, ya mozalbete algunos, para que así tengan un recuerdo en imágenes y en sonidos de quien fue su abuelo, el maestro de la comunicación y de la información, Gonzalo Fausto. ¿Cómo estás, Gonzalo? Pues bien, bien. Dentro de unos días voy a cumplir 86 años. ¡Hala! Y la verdad que no debe ser un piropo de amigos que me dice que estoy muy bien, pero el otro día me encontré a un amigo que hacía mucho tiempo que no lo veía. Y yo estaba preocupado porque, digo, ¿qué le habrá pasado? Cuando dejo de saludar a un amigo, digo, me caché, ¿le habrá pasado algo? Claro. Y por fin me lo encontré un día en la calle Lario. Le di un abrazo, hombre, que me has tenido preocupado. Dice, oye, Gonzalo, que es que yo ya no creas que soy el de antes. Claro. Yo lo conozco hace más de 40 años. Dice, es que yo acabo de cumplir 80 años. Y digo, no me diga. ¿Y qué se siente cuando se cumple 80 años? Dice, ya comienza, porque tú no
Digo, yo tengo 78, voy camino de los 80. Y yo digo, Dios mío, que debe de ser verdad que estoy ocultando mi edad, que yo nunca niego. Claro. Porque eso es darle gracias a Dios. Claro. Ya mi oración diaria es gracias a Dios porque me has permitido ver este nuevo día. Qué bueno. Y es verdad, porque sobre todo me imagino, Gonzalo, lo que te queda dentro es un pozo de realización, tanto como hombre, como por profesional, y sobre todo porque a esta edad de plenitud entiendo que qué bueno sentirse realizado con aquello que ha sido tu pasión, y en este caso concreto por la parte profesional, por la parte de la radio, el periodismo, tanto escrito como oral, y casi el televisivo, que no te pilló porque la televisión por entonces no estaba tan puesta como ahora. Muy poco hice. Pero muy poco. también hiciste, ¿no? Sí, sí. Hice allí unos programas. Además, tiene el valor, y no que yo lo hiciera, sino que me los ilustraba Idígora y Pachi. Ay, qué y yo bueno. guardo uno de ellos, hay unos cartones, y ¿de qué vas a hablar, Gonzalo? Pues voy a hablar de un tipo popular, y me los ponía y salía eso. Ah, el dibujito. Eso, los dibujos magníficos en color suyo, así de grande. ¿Y esos dibujos dónde están? Yo tengo uno, porque yo uno lo pude, me tengo que confesar de que fue un robo. No, por Dios, era parte un poco de del los patrimonio escenarios de mi voz. del programa, claro. Una voz que, bueno, que si el hábito hace al monje, en tu caso, Gonzalo, la voz te hace a ti, te delata. Tienes una voz inconfundible. Eso es lo que dice. Yo, es curioso, el otro día me pidieron que hiciera un trabajito y decía yo eso, después de haber hecho yo tanta noticia, tantos sucesos, tantos reportajes, haber hecho el principio que tú conoces de la historia de la radio, yo hice los consulados, yo hice muchas cosas, aquella sección mía que se titulaba Malagueño de pura cepa. Bueno, pues al final de todo, de toda mi vida profesional, se me recuerda por un programa radiofónico de 3 minutos, Cartas al Viento. Y así salió el otro día en el Diario Sur. Yo me quedé frío. Y cuando todavía me presentan, hombre, de las cartas al viento, yo la oía. Yo paraba mi coche y no me bajaba hasta que no terminaba la carta de... Y yo creo que eso debía ser la voz, claro. Porque no se puede tener calidad un artículo diario. Y máxime cuando máxime era uno más de la vorágine de la radio. Y máxime cuando se llama Cartas al Viento. Sí. ¿No dicen que las palabras se las lleva el viento? Sí. Pues no, las cartas se quedaron en el corazón. Yo he hablado de que lo mismo que existe una hemeroteca donde se guardan los periódicos, una discoteca donde se guardan los discos o una pinacoteca donde se guardan los cuadros, debía de inventarse una palabra de dónde va a parar y dónde se guarda el recuerdo sonoro de los programas radiofónicos. Dicen que lo más parecido son las fonotecas. Fonotecas. Pero claro, cuando hablamos de décadas pasadas, años 40, años 50, años 60, no existía todavía esa cultura de conservar lo que el éter diluía en el espacio, ¿no? Ojalá hubiera algún invento que tratara de rescatar esas ondas perdidas. Sí. Dicen que sí, que puede llegarse a eso. ¿Por qué no? Un hermano mío decía eso, dice, algún día la ciencia podrá coger la voz de Adán y Eva. ¿Por qué no? Es energía en el aire. Sí, claro. Se capta y se reconvierte, y ojalá escucháramos testimonios de personajes históricos y de personajes cotidianos como esas cartas al viento, que fíjate, Gonzalo, ya que has dicho lo que ha sido en ti santo y seña como profesional de la radio, pero luego también de las agencias informativas y de los periódicos. En mi casa, en los años 70, éramos muy radiofónicos. De ahí me viene a mí un poco mi amor a la radio. Y había 2 momentos al día donde mi padre nos mandaba a callar a todos. La tele por entonces no existía. En casa al menos no existía. Era el primer momento en la sobremesa, entre las 2 y las 3. Chispa arriba, chispa abajo. Y era tu voz.
con las cartas al viento. Y no lo digo aquí por dorarte ninguna píldora, lo digo porque, como yo, seguro que se están ahora mismo acordando muchos otros de mi edad. Y eso era como algo sagrado que en casa había que rendir el culto del silencio para escuchar a la sabiduría hecha palabra. Y el segundo momento era el parte de las 10 de la noche. Ah, claro. El parte de las 10 de la noche con Radio Nacional y la fanfarria de fondo, dando cuenta de las noticias a modo de parte, como si estuviéramos todavía en situación bélica. Qué curioso lo de he escuchado el parte. El parte. Eso era... Joven, yo oía aquel de Sevilla, de Queipo de Llano, con un cornetín. Ay, ¿lo llegaste a Sí, escuchar? yo soy muy mayor. Porque tú naces en Badajoz. No, ¿Extremadura? yo soy cordobés. Ángela María. Cordobés. ¿De Córdoba a De Córdoba? Córdoba capital. Anda, qué bien. Así al lado de Santa Marina, Toma. que en la plaza de Santa Marina, de la Lagomía, allí donde vivía Manolete, aunque nació en la calle Torres Cabrera. Ole. Y yo recuerdo, y mis hermanas eran amigas de la hermana de Manolete, y yo recuerdo de llevarlo desde la plaza de Toros, en los Tejares, en hombros hasta su casa. Qué bonito. Y yo fui monaguillo cuando Manolete volvió de su primer viaje triunfal a América y se trajo un Cadillac. Y entonces lo había que bendecirlo. Y yo fui el monaguillo en aquella... Que llevaba el agua bendita. Que llevaba el agua bendita y el sacerdote bendijo aquel magnífico coche que era impresionante. Y eso no se te olvida a ti. No se me olvida. Como si fuera- Yo estuve también en su entierro, me acuerdo que fue un impresionante. Claro, claro. ¿Y cuándo surge en Gonzalo Fausto la chispa de la comunicación? Pues yo creo que yo la llevaba en la sangre porque mi padre, que en gloria esté, fue periodista. Anda, Y tiene una calle en Córdoba y mi padre no nació en Córdoba, fíjate. ni en ningún lugar de España. Mi padre nació en Filipinas Toma. porque su padre, mi abuelo, Blas García Hernández, fue uno de los últimos de Filipinas. Mi abuelo nació en Anguiano, que es un pequeñito pueblo de La Rioja, que es famoso por una danza que hay, que se tiran por una cuesta unos danzarines sobre zancos. Toma. Andan. Eso lo habrás visto. Sí, porque sale sí, todos sí, los años. sí, sí. Eso es famoso en el mundo entero. Claro. Y ahí nació y ahí tiene un paseo del capitán Blas García, Qué bueno. que fue mi abuelo, que en gloria esté. Y mi padre, como periodista muy combativo y fue muy bueno, fue redactor jefe cuando en los periódicos el director era el dueño, que era el Diario de Córdoba. Claro. Pues mi padre tiene una calle que se llama Calle Periodista Eugenio García. Qué bueno. Nielfa. Qué bueno. Entonces yo tenía la chispa esa Claro. y me envenené con eso. Bueno, pero en este caso, más que un veneno, es un elixir. Sí, sí. Yo todo, la verdad, todo lo que soy se lo debo, incluso a mi mujer, me la encontré gracias a mi ejercicio de mi profesión. Claro. Yo fui a hacer un programa radiofónico a la ciudad de Melilla y allí luego terminamos el trabajo, vámonos a bailar y saqué a bailar una chica y esa es la mujer con la que llevo ya 53 años de casado. Qué flechazo más bueno. Sí. Es que mi mujer es muy buena y muy guapa. Me Era lo creo, una mujer dice que paraba la circulación, Me de lo creo. guapísima que era. Lo que pasa, como dice el refrán, Dios nos cría y nosotros nos unimos. Exacto. Lo bueno con lo bueno. Oye, ¿y cuándo fue tu flechazo con el micrófono? Pues yo no recuerdo ese primer día, sí, no lo recuerdo. Yo sí, lo que te puedo recordar es que yo cuando comencé a trabajar en las emisoras, yo no existían las grabaciones, solo las de disco que nos llegaba a nosotros, Claro. pero los magnetofones no. Y un día llegó el magnetofón, ¿Hablamos de los años 50? sí, 40 y tantos. Ah, 50. incluso 40 y tantos. Y entonces llegó un magnetofón, Guau. que era un aparato grande. Y cuando todos dijeron, ha llegado el magnetofón, y todos los compañeros de aquella emisora nos pusimos a hablar, cuando apareció la voz, esa que tú, porque eres un buen amigo, la he elogiado mía, yo dije, ¿quién es ese? Todo el mundo, ese eres tú, Gonzalo. Y yo me quedé. ¿Y en qué radio era? Pues eso era en Radio Córdoba, EAJ 24. ¡Wow! Y ese fue
digamos, uno de tus principios, Sí, principios, radiofónicos que se cuecen Allí, en Córdoba. Córdoba, sí. Y después de Córdoba, ¿qué De viene? Córdoba me mandaron a ser delegado, siendo yo muy joven, delegado porque no existía otra vez dirección, porque el director era el dueño El de la dueño, emisora. claro. Me mandaron delegado, que era el director de una emisora de un pueblo de Jaén inmenso y muy bello llamado Linares. Toma. Allí estuve yo, aquello era J37. Y yo me acuerdo, para los que ahora se quejan tanto de que se trabaja, que me dijeron, esta es la emisora, tal, y tu cama estaba en la emisora. Anda. Se subió una escalera y aquí duermes tú. Es decir, que estaba las 24 horas trabajando y viajando y tal. Qué bueno. Porque siempre... Como si fuera el submarino. Yo Trabaja, siempre- duerme, sí, come y todo. Yo siempre he sido un trabajador de locura y yo no sé si volviera a nacer, si trabajaría tanto. Porque en el periódico era el regente. Oye, Gonzalo, que me faltan 4 páginas. ¿Pero cómo? Hazle, y yo era tal. Y cuando hoy, pasados 40 o 50 años, llegan algunos pintores y me dicen, ¿tú no te acuerdas, usted no se acuerda que usted me hizo la primera crítica de arte? Digo, yo no me acuerdo, ¿cómo voy a acordar? Claro. Si aquello era Improvisar. cientos y cientos de entrevistas y todo. Claro. Dice, aquí está. Y cuando la leo digo, Dios mío, después de aquella vorágine, de aquellas cosas tan horrorosas, No te daba tiempo a asimilar. no, que no estaba muy mal hecha. Encima. No estaba muy mal hecha. Encima. No estaba mal hecha. Había que estar agobiado, a lo mejor para sacar la máxima lucidez. Sí. Yo me acuerdo que cuando yo he leído la biografía de ese gran periodista que nos dejó, el gran colaborador del diario El Mundo, Paco Umbral, decía que él sacaba los folios de la máquina y los pasaba a la linotipia y no los corregía. Anda. Y yo digo, yo era así, pero vamos, con la diferencia de que era un genio y yo era un pobre hombre, lo que soy todavía. Claro. Yo sé que es muy difícil elegir, pero tú que has tocado las teclas de la máquina de escribir para la prensa escrita y has vocalizado delante de micrófonos, ¿qué mundos tan distintos el de la radio y el de la prensa, verdad? Yo es que he tenido grandes maestros, porque si no, yo no hubiese hecho eso. Porque cuando yo supe que el mejor hombre que hablaba en España era un paisano mío, no ya de Córdoba capital, sino de un pueblo de Córdoba, de Palma del Río, amigo. que se llama Matías Prat, maestro donde los haya. Claro. Y digo, ¿y ese hombre cómo hablaba tan bien? Claro. Pero pues yo sí me educo la voz, pues yo puedo ir matizando, y haciendo, y así decían que mi voz era bonita. Vamos. Claro. Pero eso creo yo. Lo que sí creo que a muchos se les rompe la voz con los años, y a mí no. Creo que no, porque yo me sigo escuchando y todavía por teléfono, oye, usted que yo soy un hombre de 85 años, decía hace poco. No, pero ¿cómo? Sí, yo soy un señor, un anciano. Pero si tiene usted una voz de joven, sí, pero la voz no va con los años. Qué bueno. Porque hay mucha gente que se le va la voz. Trágicamente, Lo a sabemos. Imperio Argentina, la pobrecita. Una herramienta puso a cantar de y no sabía. trabajo. Y otros que se le rompe. Claro. Cuando Gonzalo Fausto empieza, digamos, a destacar en el mundo de la radio, ¿te pilla en Badajoz? Sí. No. Yo de allí me marché a Marruecos. A Marruecos. Lo de Porque me Badajoz, vino mi servicio militar. Estamos. Y entonces mi servicio militar, yo era servicio militar, que lo tenía que cumplir. Trabajaba en el periódico y trabajaba en la radio. Eso se llama servicio. Porque he sido siempre muy trabajador. Muy es lo quieto. único, no muy bueno, pero muy trabajador. Y entonces, allí me abrí camino. ¿En qué sitio de Marruecos? Pues en Marruecos, Tetuán, que era la capital del antiguo protectorado de España en Marruecos, siendo cuando yo llegué alto comisario don Varela Iglesias. Toma. Don Enrique Varela Iglesias. Y siendo luego ya fue otro que era García Baliño. A esos dos los conocí yo. Y allí es donde suena Radio Dersa. Y allí, yo comencé con no existía Radio Dersa, No existía. estaba Radio Tetuán, la voz de España en África del Norte. Ahí va. Y entonces aquella emisora se cerró y la cogió Torres Quevedo, que era una empresa estatal, y creó Radio Dersa. ¿Por qué Dersa? Que además la gente decía Dersa y tal. Porque Tetuán estaba entre dos montes. Un monte
era el monte Gorges y otro era el monte, el Jebel, el monte en árabe, el Jebel Dersa. Y como pusimos la antena en el Dersa, vamos a ponerle el nombre de Radio Dersa Tetuán, la emisora para todos de la empresa Torres Quevedo, Sociedad Anónima. Qué Ese bueno. era el título. Se escuchaba en toda Y Andalucía. se escuchaba en toda Andalucía. Era Pero un yo tenía, bombazo. yo me acuerdo que allí iban a visitarnos, a conocer, porque la voz de los locutores y de la gente que habla crea una imagen, por cierto, desfigurada. Porque yo me acuerdo que estábamos en el locutorio detrás del cristal y llegaba una familia de Almería, de Jaén, de Granada. Y así cuando oían la voz y la identificaban con este pobre hombre tan feo y tan viejo. Eso es lo bonito de la radio. Sí, entonces decía, se quedaban. Y yo le decía a la compañera locutora, mira la pobrecita, que se creía que yo era un hombre alto, guapo y rubio. Pues eras un hombre con buena presencia, y si no, mírate ahora aquí en este monitor que tenemos, y yo no sé si estamos hablando de este hombre que con el año 1958, Sí, sí. pues felicita las fiestas a alguien, Sí. firma con tu nombre, ¿y sabes de dónde he dado yo con esta foto? En el internet está. Sí, señor. Esta foto es de mi época en Extremadura. En Extremadura, ¿antes o después de Marruecos? Yo donde me hice un nombre fue en Marruecos. Y yo allí donde se me ocurrió un día las cartas al viento, que nacieron en Tetuán. Qué bueno. Entonces las he llevado por todos lados. Y cuando dieron la independencia, yo no quise estar en un país extranjero. Digo, yo me voy. Y entonces una de las visitas que iban a vernos, dice, ¿usted qué dice? ¿Que se va a ir? Sí. ¿Usted por qué no se viene a Extremadura? Anda. Yo, bueno, como yo no tenía nada, pues sí. Pues. Y entonces fui allí, y allí en Extremadura otra vez me puse a trabajar como loco. Y en de esa etapa, esa foto que me la hizo un compañero de la radio, Qué se gracioso. llama Ángel Barrera. Pero fíjate tú, Gonzalo, porque esa foto, como tú bien has dicho, está en internet y la vende un particular. Sí, claro que estaba en subasta. La vendí. Exacto, Pero yo como qué hoy en internet se vende todo. Sí, ¿y yo qué iba a hacer? Yo me lo dicen, digo, No, bueno, ¿qué hago yo? Pero es lo que pone de manifiesto lo cotizado que eres todavía, que se pone en venta un autógrafo con una fotografía tuya. Eso no le ocurre a cualquier profesional. Sí, no sé. Y como hay... Mala compra va a ser. No, hay gente patón. Pues yo siguiendo el hilo de que yo he tenido buenos compañeros, yo con Matías Prat no he sido compañero, nada más que he sido admirador porque era mucho mayor que yo. Cierto. Pero sí he tenido yo personas que me han dirigido a mí de mucho prestigio. ¿Cómo quién? Gaspar Tato Cumín. Ese era un hombre que le dio la vuelta al mundo con la radio. Iba a Nueva York, un programa de lengua española, y hacía radio. Y se iba a otro país. Y además me acuerdo que donde iba le costaba, alquilaba un piso y dormía en el suelo. Porque cuando llegó a dirigirnos a nosotros, a Tetuán, ese hombre sabía de radio, mucho sabía de radio. Ese hombre el que hacía los caras al público, bueno. Traía todas las radios modernas que se hacía en América. Qué bueno. Sí. Y ese hombre me enseñó mucho. Qué bueno. Yo he aprendido mucho de grandes compañeros, a todos. Claro. Porque hay que aprender hasta de lo malo para decir, esto no lo hago. Cierto. O sea, Y digo yo, después de todo ese periplo, Córdoba, Linares, Tetuán, Badajoz, en los años 70... vengo aquí al 71. Málaga. Y yo no sabía dónde estaba la calle Laria. ¿Tú de Málaga? Pero lo que yo hago siempre cuando iba yo a una ciudad a otra, siempre ha sido meterme en la biblioteca, bien, donde he pasado las mejores horas de mi vida. ¿Qué? Aquí en esta misma. Yo no sabía, yo cometí muchísimos errores, pido perdón siempre que hago algo público porque he cometido muchos errores, pero yo me acuerdo que fui a un acto que era algo de, no sé qué, de la inauguración de un monumento, algo que era de un coronel que hay ahí en el parque, que era natural del Burgos. Y yo, Burgos, de Burgos. ¿El comandante Benítez? Benítez. Digo, este señor nacido en Burgos. Me dijeron, hombre, no, el Burgos. ¿Yo qué iba a saber? Que existía aquí un pueblo que era genial. Me acuerdo que me asomé a los montes de Málaga cuando yo entraba. Y digo, yo todo esto tengo que conquistarlo. Pero no conquistarlo por orgullo ni nada, sino por vivir. Porque yo tenía que vivir de eso. Claro. Y yo no sabía. Entonces me metí en la biblioteca
Me ponía a leer la historia de Málaga, la historia, los personajes de Málaga. Y llegué a conocer Málaga también, que todo el mundo me conoce como malagueño, lo mismo que me dicen que soy extremeño. Y ni soy extremeño, ni soy malagueño, pero soy cordobés, yo no quiero nunca renunciar de mi cuna, pero yo siempre he dicho, soy un cordobés que no ejerzo, porque yo soy malagueño puro. Claro. Y entonces, cuando yo llegué aquí, me pongo a empaparme de todo lo que es la cultura y venga a leer. Yo me he leído, yo era el hombre más pesado que había. Como tenía un rato libre en la biblioteca, venga, cosas de Málaga. ¿Cómo no había internet? Claro. Y me acuerdo yo, porque precisamente es un amigo común, que en una ocasión estábamos en una tertulia, en una charla de amigos, y dice, hombre, esa cosa una cosa típica de Málaga. Y dice Guillermo Jiménez Verdú, dice, eso que lo cuente Gonzalo, que lo cuenta muy bien. Y yo no era el único que no era malagueño. Es verdad, en aquella tertulia. es verdad. Sí que es cierto que a través también de las páginas del Sol de España, ahí también te derramaste. Y escribiste muchas cosas relacionadas con la historia, con el arte, con la cultura. Hacíamos todo. Es que eran los periodistas todoterreno. Yo hacía las críticas de arte, los sucesos, lo hacía todo. Que no te digo cuando tuve la agencia Europa Press, 10 o 12 años, que era todo. Y ahí comencé yo a familiarizarme y a gustarme el anonimato. Eso de estar detrás de un nombre y no ser tuyo. Y eso era lo de Juan... Y Juan Verdades lo saqué yo en la radio aquí, que era otra faceta mía de la crítica taurina, como Juan Verdades. Qué bueno también fue aquello. Me gustaba aquello. Qué bueno y todo, fue aquello. todo estaba apoyado en mi voz. Claro. Porque todavía y dicen, antes de ayer me iba recitando de memoria todo lo que yo decía en aquellas charlas radiofónicas diarias de taurina. Claro. Como tenía luego las culturales y poéticas de la Carta al Viento. Claro. Que estaba apoyada en la actualidad, ese era mi enganche. Yo cogí el periódico, Sí. ¿qué es lo que hay aquí hoy? Porque se va el Papa, mi carta al viento al Papa, porque te va. Claro, yo al oyente me lo encontraba muy predispuesto. ¿Qué es lo que pasó? Que ha habido un suceso de que se ha caído cuando nacía un bebé a la comadrona. ¡Ay, pobrecito niño, que ya nada más que nacer, llegar a este mundo! 3 minutitos. 3 minutos. Claro. Un folio. ¿Las guardas? Ninguna. Creo que mi mujer guarda algunas, me dice, pero yo no, ninguna. Porque la última sonó y se aireó, y nunca mejor dicho, en la COPE. En la COPE, ahí fue yo donde hice mis últimas cartas al viento. Sí. Yo digo como una frase que tú acuñaste en tu época de profesional en pleno apogeo. Si yo te digo la frase esa y te la extrapolo a ti. El tiempo pasa, pero Gonzalo Fausto, la joya, Queda. queda. Es un eslogan radiofónico que se me ocurrió a mí en un señor, me acuerdo que era agente de la policía y que tenía una joyería, y entonces era paisano mío. Y allí en Extremadura dijo, Gonzalo, yo te patrocino las cartas de viento, que veo que a la gente le gusta mucho. Y entonces, dime tú unos anuncios, tal. Y entonces pensé en aquello. El tiempo pasa, la joya queda, joyería, relojería, Lara Molina, que pobrecito ya ha muerto. La joyería no existe, por eso lo digo. Pues te viene al pelo, porque por ti puede pasar el tiempo y ahí están tus 86 años, pero Gonzalo sigue siendo un hombre que tiene una agenda diaria, Gonzalo, y eso es magnífico para mantenerse activo, porque tu malagueta es tu pulmón. No, y que yo a mí me invitan mucho, yo tengo una actividad cultural, Claro. mucho, yo voy a todas las exposiciones, la última que he visto es una fotográfica en el Ateneo, yo voy a las conferencias, Claro. yo voy a todo eso, y además todos los registros, porque pese a mi edad, yo soy del mundo del Internet. Yo comencé a trabajar en el periódico El Hoy de Badajoz, que es Hoy de la gente, de entonces era Hoy de Badajoz de la editorial católica. Claro, Edica. Edica, de don Ángel Herrera. Justo. Y yo tengo de la escuela de don Ángel Herrera. No, don Ángel Herrera decía esto. No, cuidado. No. Y aquel periódico donde también colaboraba desde Madrid Manolo Alcántara, Claro. que yo allí lo conocí ya como firma. Claro. Bueno, pues allí era una mesa, no como esta ovalada, redonda, totalmente redonda, y era
el principio, el periodismo más primitivo que te puedes dar. Estábamos todos los redactores, como niños, alrededor, y llegaba un bedel que venía desde donde estaban los teletipos, que eran como tiras, como cintas, como serpentinas, y había con engurdo, los pegábamos y se formaba, los corregíamos y le dábamos el título. Y entonces llegaba aquel señor, ¿quién lleva agricultura? Yo, como usted. ¿Quién lleva sucesos? Yo. ¿Quién lleva arte? Tal. ¿Quién lleva tal? Y de ese periodismo, tal. Y me acuerdo yo que llegué a parar una linotipia, una máquina, una vez en mi vida. Por una noticia que Por una noticia que llegué allí en Badajoz y digo, ha pasado esto, director muy bueno que me enseñó mucho. Yo he tenido grandes maestros, don Gregorio Herminio Pinilla Lluvero. ¡Qué buena memoria! Natural de Soria, soriano. Y entonces, un día digo, allí nos hablamos, a ellos me hablaban a mí de usted, siendo yo un niño, sí. Pues yo tenía 30 y tantos años, claro. y todos nos hablábamos de usted. Digo, don Herminio, ¿qué ha pasado esto? Sí, era una noticia que yo la he olvidado, pero no olvidé que se pare. Dice, baje corriendo, que se paren las máquinas y díctele al linotipista la noticia en tantas líneas. Y se separó, lo metieron y siguió. Eso tenía que ser muy importante. Debía ser muy importante. Y un director muy sensible, sí, también, para que eso se produjera. Me acuerdo que me dijo, entra usted aquí en el periódico y el reglamento dice que tiene usted que estar 3 meses de prueba. Usted no va a estar 3 meses. Usted ya es redactor de plantilla. Nada más llegar. Y otra cosa también, allí me encontré cosas, me acuerdo, que aquellos periódicos antiguos eran el periódico como el Santo Santorum de la cultura. Claro. Y allí afloraba, allí iba todo, cerrábamos como todos los periódicos de madrugada, claro. Y allí afloraba todo, y había unas tertulias muy selectas. Claro. Y un día se presentó un juez, muy amigo, porque era crítico de arte, don Julio Cienfuegos Linares. Toma. Que luego llegó a ser director general de pesca, y nos saludamos aquí en Málaga, estando yo trabajando ya en Málaga. Gonzalo, que he venido a verte, que soy tal. Y estuvimos en Antonio Martín comiendo. Bueno, pues ese llegó un día, dice, señores, ¡prum! Se oyó un golpe muy fuerte en la mesa y soltó una cosa. Y era montones, como estoy yo haciendo con las manos, ya que estamos en la televisión, de oro que se había encontrado uno que estaba arando por los campos. ¡Ay, por Dios! Y se había asustado y la había entregado en el juzgado. Toma. Dice, para que tengáis la noticia de que ha aparecido unos, no lingotes, unos pedazos de oro retorcidos. Claro, con una fundición extraña. Te digo una cosa, tuve la suerte que yo estuve trabajando en un periódico llamado Hoy, regional de Extremadura, para Cáceres y Badajoz, único periódico. Allí te pedían, por favor, que publicaran. Te quedabas con las noticias. Hombre, mañana no me has publicado eso. Es que no he podido. Mañana, hombre, no se te olvide. Tal. Luego, cuando vine aquí, había muchos periódicos. Estaba La Tarde, claro. Estaba El Sol de España. Después ya entonces aquí había que batir. Claro. Fíjate, Gonzalo, cómo ha cambiado el periodismo de entonces a ahora. Ya. La noche y el día, ¿verdad? Cómo la profesión se ha deteriorado. Ya no es lo que era. Hoy ya es que existía antes una especialidad en las redacciones que era redactor de calle, que es lo que yo siempre he sido. Yo iba desde por la mañana, me levantaba yo por todas las calles, a buscar las noticias. Buscaba noticias, cogía mi blog y luego iba a las 6 de la tarde. Claro. Hoy el periodista vive en un pueblo del dormitorio, va al periódico y no llega a la ciudad. No pisa la calle. Pero es así, ¿no? Y hoy día todos se lo dan por los FAS. Sí, y tal. Eso se llaman las agendas de los medios, sí, los responsables de prensa de las instituciones. Pero te dan lo que ellos quieren. Estamos. Y también nosotros nos preparábamos mucho la rueda por la noche. Decía, bueno, mañana tú tienes, Gonzalo, la rueda de prensa de tal. Y era una cosa agrícola. Pues se nos ponía el último de agricultura y preguntaba, o era de pesca, o era de economía, claro. Y tú ibas muy preparado. Hoy ya preguntan bobadas o no quieren que les pregunten nada. Esa es otra. Que eso ya ha sido un insulto. Es lo último. Yo digo que la categoría de los pueblos y de los pueblos de los países, entre otros parámetros, se refleja en función del nivel de sus medios de comunicación y de sus profesionales de la información. Si no tenemos medios solventes y profesionales solventes,
el país pierde mucho de nivel intelectual, de libertad, de cultura, de formación. Querido Paco, está dicho en ese eslogan muy logrado: si no hay periodistas, no hay periódico, si no hay periodistas, no hay periódico, y si no hay periódico, no hay democracia. Justo. Eso está ahí, eso está ahí. Justo. Pues yo te quería decir que lo que ha cambiado, y lo que ha cambiado toda la vida. Yo me acuerdo que yo tenía un compañero aquí en el Sol de España, muy mayor, que se llamaba Don Domingo Aristo, Álvarez Aristo, que era un especialista en sucesos. Y ese siempre repetía una cosa. Me decía: Fausto, que los viejos hacemos falta, y en la casa que no haya un viejo había que comprarlo. Siempre lo decía. ¡Qué bueno! Siempre lo decía. Y entonces ha cambiado esto tanto. Claro, y tú has trabajado, bueno, yo preguntaría, ¿en qué sección tú no has trabajado? Es que era todo. Es que en los periódicos entonces no había eso de que tú cogías la parcela de baloncesto y ya está. No. Tú eras todo. Era sal corriendo, Gonzalo, lo que ha pasado esto. Claro, sucesos, todo, deporte, Una sociedad. crítica de arte que a mí lo que me gustaba. Luego era lo que a ti te gustaba. Necrológica. Todo. Tú sabes, hablando de necrológica y de lo que había que hacer en aquellos tiempos. Cuando yo llego a Sur, siendo becario, lo primero que hice fue atender a Miguel Rosado. Sí, hombre, el Miguelito Rosado. Íntimo amigo de Álvarez Aristo, de Domingo Álvarez Claro, Aristo. llevaban sucesos. Yo lo quería mucho. Y Era un entonces, gran periodista y hombre inteligente. Pues fíjate, lo primero que yo hice cuando entro a Sur, y fue quizás el primer acto periodístico medianamente profesional, fue atender una llamada que me pasa Miguel Rosado para tomar los nombres de un difunto para una necrológica. Ya. Claro, luego pasa lo que pasa, que uno tiene que ir forjándose en muchos invites. Pero ha cambiado todo mucho. Hoy dile tú a un becario que tome nota de una necrológica. Es que ha cambiado la vida. Porque mi hermano, que tiene un buen sentido del humor, me dice: Gonzalo, qué pena la nuestra, ¿dónde hemos nacido? ¿En qué etapa? ¿Qué te pasa? Dice que nosotros teníamos miedo a nuestro padre y ahora le tenemos miedo a nuestros hijos. ¡Genial! Es verdad. Genial. Verdad. Pero fíjate, Es que Gonzalo. hoy no se le enseña a los niños chiquitos ¿Qué el va? no, ¿Qué el valor del no. Esto no se hace, esto Cierto. no se puede Y es decir. verdad. No, ahora todo sí, el niño llora y son verdaderos dictadores en los hogares modernos. Claro, fíjate, a mí la diferencia que me da la radio con relación a otros medios es que yo creo que la radio es el único medio que puede hacer felices a la gente y que llega a todo el mundo. Eso que a ti te ocurre todavía, que vas en un taxi y te dice el taxista: oiga, usted... Es fulano, es que la voz me suena. Sí, muchas Y te veces. cuenta, pues a mí me pilló escuchándolo usted en una garita Sí. mientras que hacía la guardia y su voz me hizo la guardia más llevadera. O cuando Málaga estaba con el agua bajo o a la altura del cuello con las inundaciones, su conexión diciéndonos que aquí... Es que eso creo que puede ser quizá la gratificación que más te quede, de que hayas servido a la gente, ¿no? Con la información, con el entretenimiento, con la formación. Pues ya nosotros tenemos allí un equipo de voces muy hermosas en Tetuán. Yo me acuerdo que el director era tan creativo que le mandaron de Granada un programa de los grandes festivales de Granada, tan detallado, que nos reunió y dice: vamos a hacer, y a ver si lo logramos, de que yo os envío a vosotros a Granada y vais a retransmitir esto. Como si fuera teatro. Como si fuera todo un montaje. Claro. Señoras, señores, les hablamos desde Granada, aquí estamos en el Generalife. ¿Y eso lo hace la radio nada más? Nada. Y entonces decíamos, como teníamos en el programa, ahora presenta Andrés Segovia va a interpretar Granada del Beni. Y poníamos el disco y entonces decía: qué cosa más bonita. Y La imaginación. La imaginación. El Oye, poder. Yo sé que es muy difícil porque tantos años de trayectoria, personajes claves que tú hayas entrevistado. Yo he entrevistado, además, con testimonio. Claro. Uno que me dio una lección de humildad, de sencillez y de modestia fue don Alejandro Olmea.
a ver si lo recuerdo, fue el creador, el inventor del talgo, del tren, don Alejandro Goicoechea Omar. Oriol. Omar. Omar. Oriol era el otro. Exacto. Este era don Alejandro, y se presenta allí. Como yo ¿Allí hacía dónde? en Tetuán. En Tetuán. Y yo como hacía calle, yo iba a los hoteles. Claro. Mira, aquí hay un ingeniero que parece ser que es un hombre famoso. Y yo lo cogía, don Alejandro, me gusta la radio, porque tal vez... Y entonces lo presento. Aquí está el hombre que ha revolucionado el traslado de los seres por toda España. Con el tren articulado ligero. Articulado ligero, tal. Y cuando digo, hable, dice, yo no hablo. Don Alejandro, ¿qué le ha pasado? Usted tiene que decir, aquí está un ferroviario. Y entonces hablo yo. ¡Ay, qué gracioso! Yo no sé nada más que eso. ¡Ay, qué Todo lo gracioso! han vendido por todo el extranjero. Qué bueno. Qué lección de humildad. ¡Qué bueno! ¡Qué Y bueno! otra así cosa que inolvidable fue que llegó allí un profesor a Tetuán, el profesor Pericot, Anda ahí. cata de la Universidad de Barcelona. Te estoy hablando de los años 48, 40. Antes de ayer. Antes de ayer. Y dice que él tenía una teoría, y que había ido allí a ver si la podía poner en práctica, que era una teoría de que la conquista del hombre, sabes que el hombre nació, el primer hombre nació, como tú sabes, en África, ¿no? Y cómo pasó a la península. Y entonces tenía la teoría y el criterio de que era que las corrientes del estrecho, las del Atlántico y las del Mediterráneo, se cruzaban. Y al cruzarse, hacía como una escalera. Anda. Y ellos, con una balsa, que era nada más que de troncos amarrados unos con otros, hizo así un zig-zag y llegó a las costas de España. Y esto es lo que yo vengo aquí, a ver si alguien me lo puede... Yo tengo la teoría, a ver si alguien me lo muestra. Salieron unos muchachos muy atrevidos, y, vamos, muy entusiastas, dicen, yo lo hacemos. Pues lo preparamos. Hicieron todo, el experimento. Y se tiraron. Y cuando iban a poco 100 o 200 metros de la orilla, llega una orden de la alta comisaría a recoger a estos, que estos se nos mueren por ahí, y yo no quiero que se nos mueran. Y entonces se quedó inacabado el invento. Y mientras algunos pensando en hacer el túnel subterráneo. Esto también. El famoso. También. Yo conocí al autor de eso.